Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir. Hoy es 11 de febrero y conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y qué mejor forma de hacerlo que hablar del papel de las mujeres en la cultura arquitectónica de la mano de la doctora Lucía Pérez. Además, Lucía tiene un gran currículum, es arquitecta por la Universidad de Navarra, tiene posgrados por la Universidad de Helsinki, estudios de máster en la Universidad de Columbia, además de la tesis doctoral, que la tesis fue nominada a los premios de crítica arquitectónica en el 2017, siendo la única mujer nominada a esos premios. Y hoy viene a hablarnos del proyecto que tiene ahora en marcha, que es el de Mujeres en la Cultura Arquitectónica Postmoderna Española. Este proyecto comenzó en el 2019 y trata sobre la incorporación de las mujeres al campo de la arquitectura de forma profesional y cómo influye el punto de vista femenino en la construcción española. Sin alargarme mucho más, me gustaría darle paso a Lucía para que nos explique ella el proyecto que lleva en marcha y conocer mucho más sobre esta investigación que es tan necesaria hoy en día. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí. Y muchas gracias también a todos los responsables de Etopía por darme la oportunidad de contar este proyecto de investigación que está en desarrollo y que, como intentaré convenceros hoy aquí, es necesario, ¿no?, para generar nuevo conocimiento en esta materia, ¿no? Lo primero de todo, antes de empezar con este proyecto, que en el fondo es un proyecto de carácter histórico, me gustaría explicar cuál es la situación actual, ¿no?, de las mujeres en la profesión de la arquitectura, ¿no?, y plantear esta pregunta, ¿no?, si tenemos hoy en día una profesión igualitaria. Porque es interesante analizar cuál es la situación actual para entender por qué razón es importante hacer un análisis histórico de estas características. España es el tercer país de Europa que más arquitectos y arquitectas produce, podríamos decir, ¿no? Es el tercer país de Europa en el que se gradúan más arquitectos y arquitectas al año, ¿no?, detrás de Italia y de Alemania. En la actualidad, España tiene más o menos unos 55.700 arquitectos y arquitectas en ejercicio profesional, siendo el tercero detrás de Italia, ¿no?, como veis, que tiene 160.000, y Alemania, que tiene algo más de 100.000 arquitectos y arquitectas en ejercicio. El cuarto país es Reino Unido, con 41.000, y veis otros países de nuestro entorno europeo con un número de arquitectos y arquitectas en ejercicio profesional mucho más bajo, ¿no?, del orden de 3.000 o 6.000, como en el caso de Suecia, ¿no? Los países nórdicos es, de alguna manera, obviamente también por el tamaño del país y por la población, los países donde hay un menor número de arquitectos y arquitectas, ¿no? En los informes del Architects Council of Europe, cada 2 años más o menos hacen estos informes segregados por género para poder obtener datos, ¿no?, de cuál es la situación de igualdad o desigualdad que existe en la profesión, ¿no? En España vemos que de ese 55.000, de esos algo más de 55.000 arquitectos y arquitectas, un 65% son varones y un 35% son mujeres, ¿no? En esos otros países, donde también el número de arquitectos y arquitectas es amplio, ¿no?, parecido, mayor que en el caso de España, Alemania e Italia, vemos que la paridad pues no es completa, ¿no? En el caso de Italia es un porcentaje más paritario, 57-43, pero vemos como en Alemania también hay un porcentaje de arquitectas en ejercicio profesional mucho menor, ¿no? Otros países de nuestro entorno europeo que nos pueden parecer o que de alguna manera tienen unos niveles de igualdad social altos, ¿no?, como Reino Unido o Holanda, vemos sin embargo que el porcentaje de arquitectas es bastante bajo, ¿no?, del 26 o del 23%. Sin embargo, en los países nórdicos, que eran aquellos en los que había un menor número que hemos visto anteriormente, vemos que el porcentaje es mucho más igualitario. De hecho, en la gran mayoría de ellos, en Finlandia, en Noruega y en Suecia, que es donde tenemos los datos, hay un mayor número de mujeres en el ejercicio de la profesión, ¿no? Se han hecho muchos estudios en el ámbito anglosajón, sobre todo para analizar esa desigualdad, de alguna manera, que hay entre arquitectas y arquitectos
no como graduados, sino o la diferencia que hay entre egresados, graduados y luego arquitectos o arquitectas ejerciendo, ¿no? Y países como Reino Unido, realmente, aunque el número de arquitectas estudiando la carrera es prácticamente paritario, ¿no? Tenemos igualdad más o menos en el ámbito de las aulas universitarias, sin embargo, el porcentaje de arquitectas en el ejercicio profesional prácticamente se llega a la mitad, ¿no? En el caso de España, la paridad en las aulas de arquitectura se consiguió principalmente a mitad de los años 90, ¿no? Aquí tenéis unas estadísticas sacadas del Instituto Nacional de Estadística desde el año 85 hasta el año 2015, donde vemos cómo a mitad de los años 90 ya prácticamente en todas las universidades públicas españolas ya empezamos a tener más de un 40% de mujeres en las aulas, ¿no? Y a partir del año 2006 ese porcentaje empieza a ser ya del 50% y en la actualidad las aulas son prácticamente igualitarias, incluso ahora en la actualidad, por ejemplo, en este curso académico que yo he impartido en segundo de carrera, tenía ya más de un 70% de mujeres en las aulas, ¿no? Sin embargo, si cogemos estos datos y empezamos a comparar el número de egresados y egresadas que tenemos en el ejercicio profesional frente al número, a ese total de estudiantes que nos dan los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que el porcentaje de varones, ¿no? En esa comparativa solamente hay un desfase del 3% frente a esa comparativa en el caso de mujeres que es del 33%, ¿no? Esto indica que, al igual que está ocurriendo en otros países del ámbito anglosajón, hay un alto número de mujeres que estudian arquitectura que posteriormente no se colegian, ¿no? Y el hecho de que no se colegien quiere decir que no están ejerciendo la profesión y que se están dedicando a otras cosas, ¿no? Esto es algo que el Consejo de Arquitectos Europeo está poniendo en relieve, ¿no? Ese porcentaje de mujeres que no se sabe muy bien qué está pasando con ellas y por qué no están ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces vemos que hay bastante asimetría en la actualidad, en el año 2000, este informe es del año 2018, vemos que hay bastante asimetría, en torno al 30% de mujeres educadas en la arquitectura no ejercen la profesión, de las que trabajan solamente son el 35% del total de los arquitectos y arquitectas que tenemos en nuestro país, y nos podríamos preguntar por la brecha salarial, ¿no? Pues este informe también nos da datos, ¿no? Y vemos que España tiene una brecha salarial entre arquitectos y arquitectas en ejercicio profesional del 12%, pero esto es algo como bastante común en otros países europeos de nuestro entorno, ¿no? De hecho, España ni siquiera es un país donde esa brecha salarial no es tan alta como en otros, ¿no? Como Bélgica, por ejemplo, que llega al 35%, o Italia, que es del 29%, o Reino Unido, ¿no? Del 18%, o Alemania del 21%, ¿no? En la gráfica que tienen a la derecha pueden ver la edad en la que se empieza a producir esa brecha salarial, ¿no? Vemos cómo es antes de los 35 años, incluso los salarios de las mujeres son mayores a los de los hombres, y cómo es a partir de los 35 años cuando se va produciendo esa brecha salarial de manera clara, ¿no? Y donde ahí las mujeres claramente optan por, o bien obtienen trabajos con menos remuneración, o bien abandonan, o bien optan por una salida profesional diferente, ¿no? También nos podríamos preguntar si existen ámbitos laborales, ¿no? Masculinizados o feminizados. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? A la hora de decidir qué itinerario profesional desarrollar, ¿no? Aquí tenemos algunas encuestas que se hicieron hace un par de años por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, donde vemos un poco cómo se desarrolla la profesión, ¿no? La arquitectura frente a otras profesiones STEAM, como las ingenierías, donde la gran mayoría de los ingenieros y ingenieras graduadas acaban trabajando en empresas. En el ámbito de la arquitectura esto no sucede, ¿no? En torno a algo más del 70%, tanto hombres como mujeres acaban ejerciendo la profesión como autónomos, ¿no? Normalmente en pymes o de manera particular, lo cual es una manera de ejercer la profesión mucho más vulnerable, donde hay mucha más vulnerabilidad para las mujeres en la sociedad actual. Y esto, pues obviamente, puede ser un factor que influya de manera decisiva en esa brecha salarial y también en esa diversificación, ¿no? O ese abandono que tenemos de mujeres en la profesión, ¿no? Con respecto a los diferentes ámbitos laborales, aquí el Consejo Superior nos marcaba, ¿no? Aquellos ámbitos de trabajo
más feminizados, ¿no? Y en esta tabla podemos ver temas relacionados con la moda, temas relacionados con el diseño de mobiliario o temas relacionados con la prensa, ¿no? Y el ámbito más de las redes sociales como ámbitos laborales más feminizados, ¿no? Frente a los más tradicionales, como es la edificación de nueva planta, el urbanismo, la dirección de obras, que son los ámbitos más masculinizados, ¿no? Estos datos sirvan un poco de preámbulo para intentar entender cuál es la situación actual, la situación de asimetría o de desigualdad que existe en el ámbito, sobre todo profesional, que no en el ámbito educativo, porque sí que es interesante poner de manifiesto que la arquitectura, dentro de las ramas técnicas, ¿no?, que existen en España, ¿no?, dentro de las profesiones STEAM, pues es una de las profesiones que antes se ha feminizado en el ámbito universitario. Es decir, en la arquitectura no es necesario como incidir de alguna manera en generar vocaciones, ¿no?, porque ya hay muchas niñas que eligen estudiar arquitectura y hay una igualdad absoluta en el ámbito de las aulas. Sin embargo, esta igualdad, estas vocaciones de muchas niñas no tienen el mismo desarrollo profesional que la de los niños, ¿no? Y vemos problemas de asimetría en el ámbito laboral. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer, ¿no?, como científicas, como investigadoras, ¿no?, en mi caso como historiadora de la arquitectura, para intentar entender qué es lo que está pasando en el ámbito profesional, cuál es la trayectoria, la historia de la que venimos, y para poder plantear soluciones, ¿no?, para que esa asimetría en el ámbito profesional, pues no intentar de alguna manera frenarla, ¿no?, e intentar también entenderla. Como todos ustedes saben, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible encima de la mesa y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 es la igualdad de género, ¿no? Entonces, conseguir esta igualdad de género es un reto para toda la sociedad que sin duda influye en otros retos tan igualmente importantes como son la reducción de las desigualdades, la educación en calidad, porque si no podemos entender nuestra historia desde una perspectiva de género, no vamos a poder nunca ofrecer una educación en igualdad a nuestros estudiantes, y para que ese trabajo realmente tenga un crecimiento y sea fuerte, necesitamos que las estudiantes de arquitectura puedan ejercer la profesión en igualdad de condiciones, y solamente así tendremos ciudades y entornos urbanos y edificados mucho más sostenibles, mucho más justos, ¿no?, y mucho más equitativos para todas las personas. Realmente este problema es un problema que está encima de la mesa desde hace muchos años, ¿no? Han sido los países anglosajones, precisamente, los que antes han empezado a trabajar para intentar entender qué es lo que ha pasado con las mujeres de la arquitectura, ¿no? Aquí tienen una foto de Julie Willis, que es la actual decana de la Universidad de Melbourne, en Australia, que en los años 90 ya hizo su tesis doctoral sobre el papel de la mujer en la arquitectura en Australia, y donde decía algo así, ¿no? La historia de la arquitectura convencional ha fracasado en incluir la contribución de la mujer dentro, ni siquiera al lado, del canon de las grandes obras y grandes edificios, ¿no? Hay análisis de carácter bibliométrico, de carácter histórico, que lo que hacen es coger los diferentes libros, manuales de historia de la arquitectura con los que nuestros estudiantes, hombres y mujeres, niños y niñas, chicos y chicas, aprenden arquitectura, y donde claramente se ve que muchos de estos manuales dan cabida única y exclusivamente a obras de arquitectura realizadas por varones, muchos de ellos relacionadas con obras de arquitectura de carácter monumental, es decir, grandes obras, y sobre todo con una perspectiva muy eurocentrada, ¿no? Este artículo es de dos arquitectas norteamericanas que también hablaban mucho sobre la importancia o el valor diferencial que se da sobre todo a los hombres de raza blanca, ¿no? Algo que en el contexto americano es bastante importante, ¿no? Si miramos atrás a la historia de la arquitectura, vemos que pues, desde el Renacimiento prácticamente, cuando se crea el concepto de arquitecto, ¿no?, ese concepto de arquitecto genio artista, en el fondo encierra unos sesgos de género muy potentes, ¿no? Aquí tienen imágenes de Alberti, de Brunelleschi, de Bernini, de Borromini, de Boulet, de Ledoux, de Johnson, de John Nash, ¿no? Grandes arquitectos que desde el comienzo de la era moderna, en el momento en el que el sujeto pensante se sitúa en el centro del pensamiento, se genera la figura del gran arquitecto, ¿no?
el gran arquitecto maestro, el gran arquitecto héroe, el gran arquitecto artista, ¿no? Que es de alguna manera el modo en el que se ha historiado también la arquitectura del siglo XX, ¿no? Nos encontramos los grandes maestros de la arquitectura moderna, que principalmente empezaron a desarrollar su arquitectura en los años 10 del siglo XX, hasta obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, incluso también después, pero vemos que las grandes figuras en torno a las cuales se estudia, ¿no? Se estudia su trabajo y se enseña la arquitectura a nuestros estudiantes en el siglo XXI, sigue de alguna manera en esa idea, ¿no? De fomentar la imagen del arquitecto genio creador, la imagen del arquitecto genio artista, que de alguna manera no deja de ser un arquitecto genio varón, blanco, de raza blanca, ¿no? Y privilegiado, ¿no? Y ese es de alguna manera el gran sesgo que encierra el propio concepto de arquitecto creador, ¿no? Las primeras mujeres que aparecen, sobre todo a partir de los años 50 y 60 en el ámbito internacional, en la historia de la arquitectura, siempre lo suelen hacer ligadas a su pareja, ¿no? Parejas como Alice Ory Peter Edmondson o Charlie Ryan Eames son de alguna manera las primeras parejas de arquitectos que aparecen en su momento presente en las historias de la arquitectura. Sin duda hay alguna excepción, como Lina Bo Bardi, que sin duda es probablemente la arquitecta que ha ejercido en solitario y que tuvo un reconocimiento claro en su momento presente, ¿no? Si intentamos entender qué se ha hecho ya, ¿no? de cara a la historia de las mujeres, intentar entender qué se está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer, a mi juicio, ¿no? Como investigadores y como científicas, es ver qué se ha hecho en otros países, ¿no? En otros países, en Estados Unidos, los primeros libros sobre historia de las mujeres se publicaron en los años 70, ligados a la segunda ola feminista. En su momento tuvieron muy poca importancia y su legado o su relevancia es algo que se está recuperando más en la actualidad. En otros países, como Canadá, Australia, también se empezaron a publicar ya historias de las mujeres en la arquitectura, visibilizando problemáticas, diferencias o asimetrías en la manera de ejercer la profesión, ¿no? En Canadá tenemos el texto de Anne-Marie, que es una de las historias de la arquitectura Designing Women más relevantes. En Australia el de Julie Willis, y aparecen otros también en el ámbito alemán o en el ámbito de India, ¿no? más recientemente. Todos esos trabajos lo que hacen es alinearse con los estudios de género y coger a la mujer como sujeto histórico de la arquitectura, ¿no? Y empezar a estudiar, cada uno obviamente es un contexto geográfico y cronológico concreto, qué es lo que está pasando con las mujeres en su país, ¿no? Sin duda esta no es la única manera de enfrentarse a los estudios de género en el ámbito de la arquitectura, y existen otras maneras de hacerlo, ¿no? Sobre todo a partir de los años 70 empezaron todas las críticas al urbanismo moderno, las críticas feministas al entorno construido, que es otra manera de empezar a trabajar y entrelazar la crítica feminista con la arquitectura, y también existen otras maneras de entrelazar estos conocimientos, como es la relación entre el concepto de feminidad y la arquitectura, ¿no? Pero en este proyecto de investigación, como digo, lo que nos interesa es tomar la idea, el concepto de la mujer y su constructo social, cómo se ha construido socialmente el concepto de mujer y cómo eso analizarlo desde un punto de vista histórico, ¿no? Otros libros que se han ido trabajando, sobre todo a partir de la tercera ola, a finales de los años 90, se han centrado mucho en figuras femeninas concretas, ¿no? En arquitectas concretas, muchas veces ligadas de una manera vital a esos grandes arquitectos del movimiento moderno, ya sea por tener una relación de pareja, ya sea por tener una relación filial, como Charlotte Perriand o Lily Reich. Y aquí tenéis algunos libros como ejemplo, pero vamos, hay muchísimos más. O Sibylle Moholy-Nagy, que es un libro de Hilde Heinen que acaba de salir el año pasado, ¿no? También el año pasado, con el centenario de la Bauhaus, se publicaron muchos libros con diferentes enfoques sobre cuál había sido la situación y el papel de las mujeres en la escuela de la Bauhaus, que es la escuela moderna, ¿no? de la arquitectura moderna por excelencia. Y recientemente han salido otros libros, quizá con enfoques un poco más diversos, como Haunting Bauhaus, que ya empiezan a introducir la perspectiva queer en el análisis, ¿no? de lo que fue esta escuela de arquitectura pionera, ¿no? ¿Qué se ha hecho en el ámbito español? En el ámbito español se han hecho estudios interesantes, pero
quizá de una manera más reciente, no desde los años 70 ni mucho menos, ni de los años 90. Uno de los libros más importantes o de las personas que es pionera en nuestro país iniciando los estudios de género y el pensamiento feminista ligado a la arquitectura es Inés Sánchez de Maradiaga. Ella escribió en el año 2012, publicó una monografía sobre la primera arquitecta española, Matilde Ucelay, que se graduó en 1936, y que además de una conferencia aquí en Zaragoza hace un par de días en la Casa de la Mujer, donde explicó la obra y la vida de Matilde Ucelay con mucho detenimiento, que está en YouTube y que cualquiera que tenga interés puede escucharlo. También se han hecho trabajos más ligados a comunidades autónomas concretas. Es el caso de María Carreiro y Cándido López, que trabajaron entre los años más o menos 15, 14, 17, por ahí, tuvieron un proyecto de investigación autonómico y trabajaron sobre arquitectas pioneras gallegas, Y esta es una publicación que es consecuencia de ese trabajo de investigación. También se han publicado diversos artículos, trabajos más cortos, que también están siempre con esa visión de alguna manera autonómica, como es el caso de Zeida Muxí, que publicó varios artículos con motivo del centenario de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde se hacía una recopilación de esas primeras arquitectas que se habían graduado en esta escuela, o trabajos como de Eva Álvarez y Carlos Gómez, que también han trabajado con estas primeras arquitectas, en este caso de la Comunidad Valenciana. La gran mayoría de los textos que se han publicado en el contexto español sobre mujeres arquitectas están ligadas directamente al concepto de lo pionero. Pongo esta imagen aquí, que es una imagen de la serie documental que está disponible en una cadena, no voy a dar publicidad, pero bueno, imagino que todas la conocéis, donde se habla de Matilde Ucelay, y un poco también para ilustrar la importancia de todos estos trabajos, de pioneras, porque han llegado también esa transmisión de conocimiento. Entonces, realmente lo que tenemos en nuestro país sobre el trabajo de mujeres tiene que ver con este concepto, con primeras arquitectas colegiadas, primeras arquitectas egresadas, y todas ellas su trabajo se circunscribe principalmente a lo que en el ámbito de la arquitectura conocemos como la arquitectura moderna, este marco cronológico que va más o menos desde el año 1925 al año 1965. Sin embargo, de todo lo que ha ocurrido posteriormente, que es realmente donde se produce el gran crecimiento, y la gran entrada de las mujeres a la profesión de la arquitectura, pues hay un gran vacío de conocimiento. No se sabe bien, hay pequeños artículos, por supuesto, pero no hay de alguna manera un estudio más global que intente analizar y entender qué es lo que ha pasado en estos 40 años, donde claramente en nuestro país ha habido una serie de cambios culturales, políticos, y sociales muy importantes. Entonces, nuestro proyecto de investigación se sitúa aquí, sabiendo lo que se ha hecho en el ámbito internacional, más o menos, y sabiendo un poco cómo es la mirada, y la mirada desde un punto de vista metodológico para atender a esta cuestión, y sabiendo lo que se ha hecho, obviamente, en nuestro contexto español, el proyecto de investigación que nosotros iniciamos, o que yo y mi equipo iniciamos hace ahora un par de años, se centra en el estudio precisamente de estos años, estos años en los que se produce esta incorporación progresiva de mujeres a la profesión. Pongo esta idea del conocimiento situado, que es muy importante, es un concepto de Donna Haraway, que porque nos hace reflexionar sobre la importancia de no intentar universalizar los problemas del feminismo, sino todo lo contrario, entender que para tener un conocimiento claro sobre una problemática desde una perspectiva de género concreta, tenemos que entender bien la situación concreta de cada contexto histórico y de cada contexto geográfico. Estos años, del año 65 al año 2000, como comentaba anteriormente, son años donde nuestro país cambió completamente. Y eso todos los que estamos aquí lo sabemos, todos y todas los que estamos aquí lo sabemos. Cambió completamente, pasamos del tardofranquismo, de un régimen donde la mujer estaba educada de una determinada manera, donde no tenía apenas derechos sociales ni posibilidades de montar un negocio, y donde había, pues, obviamente, toda una educación ligada, a esa subordinación al varón, y pasamos a una situación completamente diferente gracias a la transición y a la democracia, con una serie de leyes que tienen aquí listadas, pues, algunas de las más importantes, como la eliminación de la licencia marital, la ley del divorcio, la ley de igualdad civil y financiera, la despenalización del adulterio, muchísimas leyes que han influido en las vidas de todas las mujeres y, por supuesto, como mujeres que son todas ellas, en la vida de todas las arquitectas, y que han hecho posible
que puedan ejercer una profesión liberal como es la arquitectura, ¿no? Entonces, en este proceso, en estos años, además de todas estas serie de legislaciones que favorecen la libertad, ¿no?, y la igualdad entre hombres y mujeres en este contexto español, en el ámbito de la arquitectura lo que se está produciendo es una democratización de la educación, ¿no? Frente a dos escuelas de arquitectura que teníamos en la época, en la primera mitad del siglo XX dominantes, que es la Escuela Politécnica de Madrid, la actual Escuela Politécnica de Madrid y la Escuela Politécnica de Cataluña, esos dos grandes focos culturales, ¿no?, de arquitectura, que son hoy en día Madrid y Barcelona, que continúan siendo hoy en día Madrid y Barcelona. A partir de la tercera escuela de arquitectura va a estar en Sevilla en el año 58, pero a partir de mediados de los años 60 van a proliferar nuevas escuelas de arquitectura en todo el territorio español, ¿no? Lo que va a permitir que no sean solamente aquellas personas de una clase privilegiada que pueden sufragar ese movimiento, ¿no?, a Madrid o a Barcelona para estudiar arquitectura, sino de una manera mucho más repartida en el territorio nacional, va a propiciar que muchas otras personas puedan estudiar arquitectura, ¿no? De tal manera que nos vamos a encontrar con varios decenas, ¿no?, de escuelas de arquitectura, no en el año 2000, pero ya sí, porque esto continúa, ¿no?, y hasta la crisis del 2008 van apareciendo muchas más escuelas de arquitectura en todo el territorio español, ¿no? Pero sin duda esto va a ayudar a democratizar, a llevar la educación a todo el territorio nacional, ¿no? Y en el fondo, esta gráfica que veíamos anteriormente, donde se produce a mitad de los años 90 y luego ya también luego a partir del siglo XXI, esa paridad en las aulas tiene que ver, por supuesto, con esa democratización de la educación que se produce en torno a todo el país, ¿no? Un estudio que hicimos con una alumna del trabajo fin de grado de la Escuela de Zaragoza, con Lucía Rubio, para intentar ver un poco, copiar la misma metodología que utilizaban Gurel y Anthony en sus textos, en este análisis de las grandes historias, para ver un poco, el objetivo era para ver un poco cómo las historias de la arquitectura de España habían incorporado a las mujeres, ¿no? Qué datos nos daba esto, pues nos ofrecía una imagen, ¿no?, una idea de cómo, o al menos una primera idea de cómo había sido tratadas el trabajo de las mujeres o cómo se habían plasmado en esas historias globales, ¿no?, de todo el país que se comenzaron a publicar a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, ¿no? Escogimos 3 libros, 3 grandes historias: Historia de la arquitectura del siglo XX, Arquitectura del siglo XX España, el moderno en España, para estudiar estadísticamente qué proyectos de arquitectura se habían seleccionado como modelos, ¿no?, o como ejemplos de lo que había sido toda la evolución de la historia de la arquitectura a lo largo del siglo XX, y empezamos a datar, ¿no?, cuáles eran de autoría masculina y femenina, ¿no?, para ver cuál era la presencia de las mujeres arquitectas en estas historias, ¿no? Los porcentajes que nos salían por décadas los tienen ahí, los pueden ver fácilmente, ¿no?, y vemos que pues ninguno de esos porcentajes supera el 15%, ¿no? Pues del 4%, 11%, 13%, 8%, más o menos en cada una de esas décadas, ¿no? El texto del año 2009 es donde encontramos una mayor presencia femenina, pero es interesante que si comparamos esto vemos que esa presencia femenina, aunque es muy baja en el total, pero no se corresponde con esa progresión. Es decir, en la década de los 90, paradójicamente, hay menos obras de arquitectura femenina que en décadas anteriores, ¿no?, lo cual nos llamó bastante la atención. Y si además al datar cuál era la relación, ¿no?, con el varón que estos textos ofrecían, nos dábamos cuenta que el trabajo mixto y el trabajo en pareja, o el trabajo como colaboradora y el trabajo en pareja, es decir, el trabajo siempre en relación con un colega varón, era el dominante, ¿no?, de tal manera que el liderazgo femenino quedaba completamente en solitario, el liderazgo femenino en solitario quedaba en un porcentaje muy escaso, ¿no?, de tal manera que la imagen, ¿no?, que ofrecen estos textos de cómo las mujeres están entrando de alguna manera en la profesión siempre viene de alguna manera ligada, ¿no?, a esa figura masculina, ¿no? Este trabajo nos llevó a datar pues muchísimos proyectos y ahí vimos ya claramente pues algunos nombres sobresalientes, ¿no?
algunos nombres con 15 proyectos o 14 proyectos o 15 entradas o 14 entradas en la suma de los diferentes libros que sobresalían por el resto, como son el caso de Carmen Pinós y Rosera Amadó, dos grandes arquitectas que son nombres que sabíamos que nos íbamos a encontrar, ¿no? Pero también es interesante ver la gran diferencia que hay entre estos dos nombres y otros nombres, ¿no? Donde aparecen arquitectas en las que solamente se reseña pues, un solo proyecto a lo largo de estas publicaciones, ¿no? Rosera Amadó y Carmen Pinós pues son dos grandísimas arquitectas que sabíamos que nos íbamos a encontrar en estos libros porque todos los que amamos la arquitectura las conocemos. Aquí he puesto algunas imágenes de su trabajo. Rosera Amadó trabajó con Luis Domènech principalmente en los años 80 y 90 y luego ampliaron sus estudios. Ahora hoy en día es un estudio mucho más amplio, B01 Architected, y en estos años, sobre todo en los 80, que es cuando tiene una mayor publicación en estos textos en concreto, pues ahí tienen un ejemplo de un proyecto, las actuaciones del Centro Histórico en Lérida, ¿no? Que fue galardonado con el Premio Nacional de Urbanismo. Otros proyectos como la rehabilitación de la Casa de la Ardiaca en Barcelona, ¿no? Que son proyectos muy reconocidos y que están muy publicados y bastante estudiados, ¿no? En el caso de Carmen Pinós aparece muy datada en estos momentos su primera década de trabajo ligada a Enric Miralles, con proyectos importantísimos que han sido muy publicados, reseñados y que son referencia a nivel internacional, como el cementerio de Igualada, y posteriormente a partir de los años 90, cuando Carmen Pinós empezó a ejercer en solitario, pues nos encontramos en proyectos muy relevantes o muy interesantes, ¿no? Como esta pasarela peatonal y ajardinamiento en Alicante, ¿no? O todo lo que es el Frente Marítimo de Torrevieja también en la ciudad de Alicante, ¿no? Les invito a visitar esta exposición, tampoco quiero hacer publicidad, pero bueno, me parece que es algo muy reseñable porque justo ayer se inauguró esta exposición que analiza toda la trayectoria de Carmen Pinós, que es probablemente la arquitecta que cuenta con un mayor reconocimiento nacional e internacional hoy en día en nuestro país, ¿no? Pero lo que nos interesaba a nosotros en el proyecto era poner el foco también en el resto, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que de manera puntual aparecen reseñados y que quizás sus autoras no son tan conocidas ni en las escuelas ni quizá para la sociedad en general, ¿no? Muchos otros nombres, muchas otras arquitectas cuyo trabajo merece la pena ser estudiado, ¿no? Y ser estudiado desde esta óptica, ¿no? Desde analizar sus obras, ¿no? Y no sus vidas, porque una de las cuestiones que nos parece, o que a mí personalmente me parece criticable, de muchos de estos trabajos ligados con lo pionero, ¿no? De muchos trabajos de carácter monográfico, es que dentro de esa idea de la vida y obra del arquitecto, que en el fondo esa idea de la vida, obra y arquitecto es un concepto clásico, es un concepto renacentista, ¿no? Que viene desde Vasari, ¿no? Cuando se empieza a teorizar sobre los grandes arquitectos renacentistas, suelen poner el foco más en la vida que en la obra, ¿no? De tal manera que cuando se hacen monografías sobre mujeres arquitectas se tiende mucho más a hablar, ¿no? De su vida y se tiende a poner el foco y a dejar en un segundo plano la relevancia de su obra, ¿no? Y en este proyecto nos proponíamos poner el foco en su trabajo, ¿no? Cómo es su trabajo, qué valor tiene su trabajo, datar y analizar su trabajo, y para poder intentar entender, para poder crear un nuevo imaginario de autoría femenina que sea accesible, ¿no? A los estudiantes y al público en general y que realmente genere ese nuevo conocimiento, ¿no? Vuelvo a esta diapositiva de conocimiento situado, ¿no? Porque al plantearnos este objetivo, sabiendo, como he comentado anteriormente, lo que se estaba haciendo en otros países, ¿no? Analizando los libros de historia que tenemos sobre nuestro país, nos planteamos una metodología, porque en el fondo somos científicas, somos historiadoras e investigadoras y tenemos que tener una metodología de trabajo clara para intentar afrontar este problema, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis de qué estaba ocurriendo en nuestro país, lo que pensamos era que era muy importante tener en cuenta el cambio en el ámbito editorial que se estaba produciendo en estos años en nuestro país, ¿no? En la época del franquismo había muy pocas revistas de arquitectura, 5 o 6 revistas de arquitectura, principalmente ligadas al Colegio de Arquitectos de Cataluña y al de Madrid, alguna revista de carácter privado como la revista Nueva Forma, que es en torno a la cual yo realicé mi tesis doctoral y por eso la conozco bien y conozco bien el panorama editorial, sobre todo de los años 50 y 60 de nuestro país.
Y a partir de los años, sobre todo a partir del año 75, lo que nos vamos a encontrar es un ámbito editorial ligado a la arquitectura muy diverso y muy amplio y muy rico, ¿no? Y eso se convierte en una fuente documental brutal para ser analizada, que nos da muchísimas pistas y muchísima información sobre cómo está siendo esa incorporación de las mujeres al ámbito profesional y sobre todo al reconocimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos hablando de medios impresos, ¿no? Lo cual no es la realidad de la profesión per se, sino que es un salto, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el reconocimiento mediático, el reconocimiento cultural que se está dando al trabajo realizado por las mujeres? Por eso el proyecto se llama Mujeres en la Cultura Arquitectónica y no Mujeres en la Arquitectura, sino Mujeres en la Cultura Arquitectónica, ¿no? ¿Cuál es ese peso o ese papel que se está dando a las mujeres, ¿no? Así que nos propusimos analizar todas las revistas que hay en nuestro país de arquitectura, ¿no? Ver revistas con diferentes enfoques, revistas ligadas a colegios de arquitectos, que ese es otro de los cambios que se produce en nuestro país, ¿no? Frente a dos colegios de arquitectos dominantes con la nueva distribución territorial de nuestro país por las diferentes autonomías, también se van produciendo, hay cada vez más universidades de arquitectura, también hay cada vez más colegios de arquitectura, más colegios de arquitectos, cada colegio de arquitectos tiene su revista de arquitectura, normalmente, no siempre en el mismo plazo cronológico, aquí ven un poco un diagrama general, pero también aparecen muchas más revistas de arquitectura privadas, ¿no? De gran importancia, y de hecho España se va a situar como un país líder en el ámbito editorial ligado a la arquitectura, también revistas de carácter más académico, ¿no? Revistas de carácter más técnico, ¿no? Entonces nos pusimos a analizar todas estas revistas, o las más relevantes, las 17 revistas ligadas a colegios de arquitectos de carácter autonómico, y luego las 5, 6, 7, 8 revistas de carácter más comercial más importantes del país, ¿no? Cada una dentro de su cronología, y hacer una gran base de datos, que ese es en fondo uno de los objetivos principales del proyecto, que nos diera pistas sobre qué obras de arquitectura con participación femenina hay de diferentes maneras, porque teníamos que datar el liderazgo femenino en exclusiva, la participación de proyectos realizados en pareja, porque claramente veíamos que el ámbito de la pareja era un ámbito de estudio propio, equipos mixtos, ¿no? Equipos únicamente femeninos, pero también mujeres que trabajan como colaboradoras en diferentes proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces, con este objetivo, después de 18 meses datando revistas, hemos conseguido datar más de 4.000 proyectos de arquitectura reseñados en todos estos medios, de los cuales 2.500 están construidos en España, ¿no? Donde tenemos autoría femenina, ya sea única, exclusiva, o ya sea en pareja o en colaboración. Estoy mirando la hora para ver si voy bien. Sí. De todos estos proyectos hemos localizado 1.735 nombres de arquitectas, tanto españolas como extranjeras, porque esto es algo bastante importante. Las revistas de arquitectura españolas no solamente no publican únicamente proyectos realizados en España, ni mucho menos, ¿no? Tienen un alcance, muchas de ellas, internacional, ¿no? Entonces hay muchísima obra también del ámbito internacional reseñado en estas revistas, ¿no? También era un parámetro que nos interesaba ver, si se estaba publicando más lo que estaban haciendo mujeres en el extranjero que lo que estaban haciendo arquitectas en nuestro país, ¿no? Así conseguimos dar con 464 nombres de arquitectas españolas que habían tenido alguna mención en revistas de arquitectura, ¿no? Tenemos obviamente diferentes gráficas, ¿no? Todo un trabajo de datación estadístico muy amplio, revista por revista, franja cronológica por franja cronológica. Aquí he puesto una comparativa de dos revistas, la revista de Madrid y la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, la revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña, para ver un poco una comparación. Y vemos un poco en 4 franjas los diferentes periodos históricos, ¿no? El tardofranquismo del 65 al 75, la transición del 75 al 82, el periodo, digamos, de la primera democracia hasta el 92, cogimos las Olimpiadas de Barcelona del 92 como hito, un poco para diferenciar estos últimos 20 años, y del 93 al año 2000, ¿no? De tal modo vemos que más o menos la presencia de mujeres en los medios
o de arquitectas en estos medios es progresiva, con alguna variedad en este caso, pero sí que vemos que se mantiene mucho esa diferencia, ¿no?, entre el liderazgo femenino exclusivo, que apenas tiene representación, y el trabajo, ya sea en pareja o en equipo, de las mujeres, ¿no? Con lo cual esa imagen de alguna manera falta, digamos, de liderazgo femenino es algo que está bastante presente en estas publicaciones, ¿no? Con estos datos pues podemos empezar a hacer rankings, ¿no? Esto es algo que le gusta mucho al investigador que está trabajando en el proyecto, a David, que nos hace siempre listas de rankings para ver un poco las diferentes entradas, ¿no? Carmen Pinós, como ya podíamos imaginar, se sitúa siempre en el número 1, de tal manera que es la arquitecta española que mayor número de publicaciones y premios, ¿no?, ha recibido en este marco cronológico, y eso que estamos trabajando solo hasta el año 2000. Posteriormente, si lo hiciésemos, probablemente nos encontraríamos con una situación similar, pero aparecen otros datos y otros nombres y otras geografías, ¿no?, porque esto es algo también bastante interesante, ¿no? En la época del franquismo tenemos dos focos dominantes de cultura arquitectónica, en Madrid y Barcelona, pero vemos cómo, analizando todas estas revistas de todo el territorio nacional, nos empiezan a aparecer nombres de arquitectas quizá menos conocidos en otros territorios geográficos con obras de arquitectura muy importantes, que también es importante y es necesario analizar, ¿no? Lo que vemos aquí es que de todos estos datos, como comentaba, solamente 464 son arquitectas españolas y solamente 185 obras de todas las analizadas, más de 2.500, son obras de arquitectura lideradas exclusivamente por mujeres arquitectas, lo cual representa un 0,04% del total, ¿no? Analizar los medios, lo dejo ahí y luego volveré a este dato, ¿no? Para analizar los medios de arquitectura, además de poder generar estas bases de datos, además de analizar si se está manteniendo esta visión patriarcal de la profesión, en el que la mujer es incapaz de alguna manera, ¿no?, de liderar de manera autónoma su trabajo profesional, además de datar si esto está sucediendo, que ya vemos que sí, que esa es la imagen que se está ofreciendo a través de los medios de arquitectura, también podríamos analizar esta idea de los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Veíamos esos estereotipos de género que se producen a la hora del desarrollo profesional y que de alguna manera ligan a la mujer con todo ese estereotipo que tiene que ver con la esfera privada, ¿no? Entonces aquí no podemos perder de vista que estamos en un ámbito cronológico donde los medios están ofreciendo una imagen de la mujer muy determinada, ¿no? No tenemos medios de arquitectura que en los años 60, la primera publicación que hemos encontrado sobre una mujer arquitecta, todavía ligan el trabajo de la mujer con la decoración, ¿no? En La mujer proyecta y decora, del año 1966, revistas de arquitectura en las que nos encontramos portadas con una imagen sexuada de las mujeres, ¿no? Lo cual no deja de ser chocante ver cómo por un lado tenemos la introducción de mujeres en la profesión, en un desarrollo profesional, pero por otro lado cómo los propios medios están utilizando la imagen de las mujeres de una manera completamente objetual, ¿no? Nos encontramos también portadas en los años 70, donde ya aparece la mujer como arquitecta trabajando pues, en equipo, ¿no? O también en esta portada del año 70 de la revista Nueva Forma, del número 49, donde nos encontramos a Eulalia Márquez y Marisel del Castillo como portada de una revista de arquitectura, pero también en estas revistas de arquitectura nos encontramos esta publicidad, ¿no?, de materiales de construcción, donde todavía se fomenta esa ligazón entre el ámbito doméstico y la esfera privada y la mujer, ¿no? Lo cual no deja de educar de alguna manera también a toda aquella persona que esté viendo, ¿no?, y hojeando esta revista, porque no podemos olvidar en ningún momento que los medios de comunicación y los medios impresos educan, ¿no?, y que las revistas de arquitectura son el principal objeto de estudio de nuestros estudiantes. Al menos lo eran antes de la entrada de las redes sociales, ¿no? Ahora probablemente en la actualidad, desde el año 2010, la cosa ha cambiado, ¿no? Pero todos aquellos que estudiamos en los años 90, como fue mi caso, estudiábamos arquitectura sobre todo viendo revistas, ¿no? Y en el fondo son objetos históricos que están educando, ¿no? Aunque sean objetos que están educando en otro momento histórico a arquitectos y arquitectas, a estudiantes de arquitectura posteriormente, ¿no? Y esto es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? También vemos estas revistas con elementos de publicidad donde tenemos esa idea, ¿no?, de la mujer como la mujer objeto, ¿no?, siempre
presente, ¿no? Con estos materiales de construcción translúcidos que podemos ver en la tercera imagen, ¿no? Esto que nos puede parecer que es algo como muy antiguo, muy ligado a los años 60 y 70, tampoco lo es tanto, ¿no? Nos encontramos revistas de los años 90 donde la publicidad de las imágenes, ¿no? Todavía liga el trabajo de la mujer o la cuestión de lo femenino con el espacio doméstico, ¿no? Como esta publicidad en la que se fusiona de alguna manera la mujer con la cocina, o esta portada de la revista, de esta revista del año 2003, que no entra en la cronología, pero que me parecía interesante ponerlo, ¿no? Donde en estas casas sin sentido, pues casas con sentido, pues aparece esta mujer desnuda en la portada, ¿no? De una revista de arquitectura, que aunque de alguna manera es una imagen que alude a la Venus del espejo de Velázquez, pues no deja de ser criticable que se considere esa alusión pues para una revista de arquitectura en el año 2003, ¿no? Entonces, con este análisis de intentar ver si realmente hay ámbitos laborales más feminizados y más masculinizados, lo que hicimos fue datar todos esos proyectos de arquitectura según la tipología, ¿no? De tal manera que nos encontramos que efectivamente pues hay una cierta tendencia, ¿no?, a publicar, que eso no significa que sea lo real, porque aquí lo que estamos haciendo es publicar, analizar los medios, ¿no? Y en ese análisis de los medios obviamente hay directores detrás de las diferentes revistas y hay un equipo que decide qué se publica, ¿no? Entonces, en esa decisión de qué se publica vemos cómo están trabajando estos estereotipos de género, ¿no? Entonces vemos que la publicación femenina está principalmente ligada a la vivienda, donde la vivienda social en este caso destaca de una manera clara. También vemos que la publicación de obras de autoría femenina está ligada al interiorismo, a la restauración o al uso docente, que son de alguna manera ámbitos laborales ligados pues, a la decoración, ¿no? Todo este itinerario, ¿no?, que de alguna manera social que tenemos construido, que liga como que la mujer es más propicia de alguna manera a desarrollar ese tipo de trabajo, ¿no? Aquí en el año 76-82 tenemos otra comparativa donde hemos incluido el trabajo en equipo para ver un poco esa diferencia y vemos que cuando trabajamos en equipo pues aparece la vivienda unifamiliar, se dispara, ¿no? Vemos también que hay mucha vivienda social, pero vemos como todo lo que es vivienda tiene muchísima presencia, el uso docente también se dispara y aparecen también otros usos ligados al paisaje, al paisajismo, también de una manera clara, ¿no? No podemos olvidar que también otro de los estereotipos de la feminidad tiene que ver con la madre naturaleza, ¿no? Esa idea de que las mujeres de alguna manera pertenecen, ¿no?, de alguna manera a la naturaleza de una manera casi esencialista, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de una revista en concreto, de la revista Cuadros, entre el año 65 y 2000, donde podemos ver también esa diferenciación, ¿no? Entonces vemos cómo la vivienda sigue teniendo bastante peso, cómo aparece el paisaje, el interiorismo, también el diseño urbano, ¿no?, pero quizá ya no de una manera tan destacada como es la autoría femenina exclusiva, ¿no? Entonces, todo esto, en el fondo, es la parte crítica, podríamos decir, de los medios, ¿no?, de esta parte crítica que intenta ver si realmente ese constructo cultural, ¿no?, y social que tenemos sobre los estereotipos de géneros tiene realmente, ¿no?, se hace realidad en la manera en la que los medios relacionados con la arquitectura nos están ofreciendo, nos están diciendo que es la manera buena, correcta, ¿no?, no reseñable de ejercer, pero también de alguna manera no nos podemos quedar únicamente con eso, ¿no?, sino que lo que tenemos que hacer es coger toda esa información para resignificarla, ¿no?, de alguna manera, criticarla y resignificarla, ¿no?, porque es importante que en el fondo tenemos que quedarnos con el dato positivo, ¿no?, y es que hemos conseguido 185 obras de arquitectura de autoría exclusivamente femenina, hemos conseguido casi 2000 y pico proyectos, ¿no?, con autorías mixtas, y es necesario ver estos números de una manera, como digo, constructiva, ¿no?, para seleccionar cuáles son obras que realmente necesitan una contextualización historiográfica, cuáles son las obras de arquitectura que realmente necesitan un análisis más proyectual, ¿no?, desde el ámbito propiamente arquitectónico, para poder entender qué es lo diferencial
que estas obras proponen, ¿no?, desde la mirada propiamente femenina, ¿no? Así que nos quedamos con esas obras que es necesario analizar, documentar y que ahora es parte del trabajo que queremos desarrollar en los próximos 2 años, ¿no?, y que nos interesa de alguna manera pues eso, estudiar, ¿no? He traído algunos ejemplos para que vean un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y en todo este panorama de obras pues nos encontramos también con nombres actualmente muy conocidos, ¿no?, pero quizá con obras de los años 60 y 70 que quizá no son tan conocidas, ¿no? Beth Galí es una arquitecta catalana muy reconocida, con muchísimos premios en el ámbito nacional e internacional, pero que estudió diseño industrial antes de estudiar arquitectura y cuyos trabajos de los años 60 y 70 pues quizás son menos conocidos, ¿no? Ya empezó con el diseño de mobiliario y con el diseño de joyas, como pueden ver aquí, y son trabajos pues que es necesario recuperar y analizar, ¿no? Después de estudiar arquitectura empezó a trabajar para el Ayuntamiento de Barcelona y desarrolló junto con 3 compañeros pues el actual Parque Joan Miró, ¿no?, que es uno de los parques más, bueno, no el más ni mucho menos, pero bueno, un parque muy conocido sin duda de la ciudad de Barcelona. También diseñó varias farolas ligadas a este parque, donde tienen claramente una referencia en el ámbito nórdico de Alvar Aalto, que ya también lo reconoce en algunos escritos, ¿no? Nos encontramos también proyectos realizados en pareja, proyectos del ámbito docente en los años 60 y 70, muy desconocidos y que es necesario recuperar y estudiar, como los trabajos de Maogea y Walter Nenning, muchos de ellos realizados en Coruña, este colegio nacional de 16 unidades, ¿no?, o este otro ejemplo también de un colegio en la ciudad en la Comunidad Autónoma de A Coruña del año 1970, arquitectas muy reconocidas como Dolores Alonso de la zona de Levante. Esto es un proyecto en Alicante. Dolores Alonso es una arquitecta que ha ejercido en solitario y que es una de las pocas arquitectas que tiene documentales, ¿no? Aquí lo pongo abajo para que lo vean, que no sé si conocerán una serie de documentales que se hicieron en los años 90, que eran El elogio de la luz. Yo lo recuerdo porque estaba estudiando la carrera cuando lo vi, ¿no?, y me impactó bastante. Pues es una de las pocas arquitectas que tiene este reconocimiento junto con un conjunto de documentales, porque obviamente esto es una serie donde todo el resto de documentales estaba dedicado a compañeros varones, ¿no? Pero también nos encontramos arquitectas, como decía, en algún momento lo he comentado, ¿no?, de otras zonas geográficas, que su trabajo quizás menos conocido, ¿no?, y que quizá en su comunidad autónoma son muy conocidas, pero quizá en otros territorios de España lo son menos, ¿no? Y aquí entro con las islas, porque por alguna razón pues las arquitecturas que se realizan en las Islas Canarias y en las Baleares pues tienen menos reconocimiento o son menos conocidas en la península, ¿no? Y Magui González pues es una arquitecta muy reconocida en las Islas Canarias, que tiene una obra brillante y que desde comienzos de los años 80, y que es necesario también estudiar y contextualizar, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: 30 viviendas sociales o la oficina de la Caja de Arquitectos en Gran Canaria del año 1989. Pero también ámbitos de trabajo menos reconocidos en el ámbito mediático, ¿no?, como es la restauración y la rehabilitación. Y ahí tenemos, por ejemplo, arquitectas en Asturias que han hecho muchísimo trabajo de rehabilitación y de restauración, sobre todo con el patrimonio románico que tenemos en el norte de la península, que también necesita de alguna manera estudiarse, ¿no? O en nuestra propia ciudad, en la ciudad de Zaragoza, donde, por ejemplo, la ampliación de la Facultad de Derecho en Nuevo Aulario pues es un proyecto de 4 arquitectos, en el que uno de ellos es Isabel García de Lorza, pues una de las arquitectas, de las primeras arquitectas que han ejercido en nuestra comunidad autónoma, ¿no?, del año 83 al año 91. Este proyecto, pues que es un proyecto muy interesante y que también necesita ser analizado, ¿no? Estos son solamente algunos ejemplos de todas estas obras que estamos datando, y uno de los objetivos que nos hemos puesto para este año es hacer que esta base de datos sea pública, ¿no?, que esta base de datos y estos proyectos que hemos localizado no se queden en los ordenadores del equipo de investigación, sino realmente que podamos generar un mapa de todo el territorio nacional en el que se reflejen todas estas obras ideadas por mujeres, ¿no? Así que hemos lanzado una campaña de crowdfunding, porque ya no tenemos más dinero en el proyecto de investigación, para intentar hacer que este mapa sea una realidad, ¿no? Esto es una propuesta que lanzamos a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dentro de la campaña que tienen de Precipita.es para precisamente visibilizar proyectos de investigación previamente
financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, como es el nuestro, para conseguir llegar a la ciudadanía y a través de esta plataforma poder implementar una parte del proyecto, ¿no? Una parte del proyecto más ligada con la transferencia, que en este caso sería pues, la generación de este mapa interactivo digital de arquitecturas diseñadas por mujeres. Así que si les interesa el proyecto, les animo a colaborar y a participar en Ciencia Ciudadana para hacer que este mapa interactivo realmente sea una realidad y que así toda esta base de datos que nos ha costado tanto tiempo datar y crear pueda de alguna manera pasar a un espacio virtual en el que sea accesible para jóvenes estudiantes de arquitectura y, por supuesto, para todos aquellos amantes de la arquitectura, ¿no? Aquí tienen las páginas donde está anunciado la posibilidad de la donación, ¿no? Y todo el proyecto en particular para que lo pueden ver, ¿no? Tenemos el apoyo de Constantes y Constantes y Vitales en este eslogan, ¿no? Para conseguir mayor financiación por ciencia, ¿no? Por parte del Gobierno central y donde de alguna manera todos los que quieran pueden donar desde 5 euros para poder hacer este mapa digital, ¿no? Toda la información del proyecto, si tienen interés en saber todas las publicaciones que estamos haciendo, los tienen en nuestra página web, que es esta que ven aquí, muvo.unizar.es, donde, por supuesto, hacemos trabajos de carácter mucho más académico, ¿no? Analizando proyectos concretos de arquitectura, analizando desde un punto de vista más teórico la importancia que está teniendo esta cuarta ola feminista en la deconstrucción, ¿no? Y revisión de la propia historiografía de la arquitectura, los datos del equipo, los diferentes encuentros científicos que hacemos anualmente aquí en la ciudad de Zaragoza y las diferentes actividades que estamos realizando. Somos un equipo muy amplio, yo soy solamente la directora, pero tengo detrás a 5 personas que están trabajando intensamente como parte del equipo de investigación en la Universidad del CESUA en Galicia, en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Oviedo, un investigador contratado que trabaja muy intensamente en la generación de todos estos datos y un grupo de más de 15 colaboradores que de manera más puntual participan en diversas publicaciones o eventos que realizamos constantemente en estos años del proyecto, ¿no? Les quería terminar la charla poniendo un vídeo de la campaña para que animarles de alguna manera a verlo, a ver si lo puedo poner. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Desde hace décadas, las mujeres arquitectas en España han desarrollado su trabajo sin tener una gran visibilidad, por ser este un sector tradicionalmente masculino. Nuestro proyecto consiste en crear un mapa digital interactivo en el que se geolocalicen a través de una web los espacios urbanos y edificios diseñados por mujeres arquitectas en España desde los años 60. El objetivo es crear una herramienta digital de consulta gratuita para todos los públicos y en especial para la comunidad educativa y el sector del turismo. Invitamos a participar en nuestro proyecto y de esta manera contribuir a visibilizar el papel de las mujeres españolas en la arquitectura a nivel mundial. ¿Te sumas al proyecto? 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 Bueno, pues así termino con esta campaña publicitaria. Espero no haber ido demasiado rápido y, por supuesto, estoy abierta a cualquier aclaración, pregunta o cuestión que quieran hacer. Sí, he ido bastante rápido explicando todo, pero bueno, por supuesto podéis preguntarme lo que queráis. Me parece muy interesante lo que has explicado, porque sí que es verdad que lo que habitualmente se está viendo cuando está contando la disciplina es que se han salido obras, yo soy del ámbito de la biología, pero es lo mismo, están saliendo obras con
mujeres que han hecho en diferentes ámbitos cosas, pero la pregunta es, primero, en la educación en general, si esas obras realmente tienen cabida, porque si hacen obras como, digamos, exclusivamente para mujeres, pero al final no llegan al ámbito educativo, tampoco tiene mucho sentido. Claro. ¿Se me oye? Hola. Que no, entonces la pregunta era, no sé si tenéis alguna idea o no de realmente todo eso que analizáis o realmente estos últimos años, si de alguna forma a las aulas llega toda esta corriente de bueno, pues darle visibilidad a las mujeres en diferentes, en vuestro caso en el ámbito de la arquitectura, o si se queda simplemente pues eso, pues en cosas anecdóticas que se ponen como a estudios de solo de mujeres, pero no llegan después a las personas que están estudiando. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, es complejo, ¿eh? No es nada fácil incorporar todos estos estudios en el ámbito educativo, ¿no? En el caso de la Universidad de Zaragoza, justo esta semana hemos empezado una asignatura nueva que tiene que ver con esta temática, que la imparto yo, obviamente, ¿no? Que es igualdad, inclusión y diversidad en las profesiones técnicas, ¿no? Que precisamente el objetivo es introducir esto, ¿no? Pero esto ha sucedido esta semana, o sea, que antes no sucedía, ¿no? Entonces es complicado, no es nada fácil. Desde luego, la mayor parte de las escuelas de arquitectura que ofrecen contenidos en esta temática suelen ser asignaturas optativas o cosas puntuales, ¿no? De tal manera que no se entienden como algo importante, sino que se entienden como algo secundario, ¿no? Y siempre son temáticas muy ligadas a cosas que han hecho mujeres, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la investigación es muy importante la categoría mujer, ¿no? Para realizar estas investigaciones, pero quizá en el ámbito educativo habría que reflexionar si esa es la manera de impartirlo, ¿no? Porque en el ámbito educativo la manera en la que a mi juicio tienen que verlo los estudiantes, los jóvenes estudiantes, varones y mujeres, tiene que ser mucho más transversal, ¿no? Mucho más imbricado con la vida, con la educación del resto de asignaturas, ¿no? Entonces ahí sí que hay una cierta tensión, ¿no? Habría que plantearse una cierta reflexión, porque probablemente no se debe de acometer de una manera igual la investigación, ¿no? que la docencia, ¿no? Y efectivamente no está llegando, o sea, no hay, al menos en el caso de España, en otros países, sobre todo en Reino Unido, que de alguna manera es el país que tiene un liderazgo claro hoy en día, y también Australia, quizás sean un poco, a mi juicio, los dos países más potentes ahora mismo en este caso, pero donde sí que hay una mayor imbricación en el ámbito docente. Pero también es cierto que las personas que lideran estas investigaciones en el ámbito anglosajón y en el ámbito anglosajón, en Reino Unido y en Australia, todas ellas reclaman cambios en la educación. Cambios claros en la educación, porque la manera en la que está llegando no es esa transversalidad, no esa normalidad, ¿no? Que a todas y a todos creemos, ¿no? que debería ser. Entonces sí que hay ahí todavía muchísimo trabajo por hacer. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Habéis estudiado un poco la diferencia, o si hay diferencias entre la situación en Aragón o incluso en Zaragoza respecto a la situación en España, de cómo están las arquitectas representadas en la profesión? Lo digo porque es paradigmático, por ejemplo, que estamos en un centro, Etopía, que es obra de una arquitecta, de María Colomer. Estamos a pocos metros del pabellón Puente de Zaha Hadid, sí. Muy cerca del CaixaForum de Carme Pinós, y al otro lado del Parque del Agua, que es de Margarita Jover. O sea que en esta nueva zona de la ciudad, ¿no? Sí, en esta nueva Zaragoza, bueno, pues realmente los edificios, los proyectos más emblemáticos son obras de mujeres, y quizás no se sabe o quizás no se pone en valor, ¿no?, lo suficiente en nuestra propia casa, pero sí que el valor de la mujer como potencia transformadora de esa nueva Zaragoza, aquí desde luego está clarísimo, pero no sé si es las grandes figuras que ocultan la triste realidad de la profesión, o es el síntoma de que somos un poco distintos del resto de España. No sé cómo lo... No, o sea, varias cosas, ¿no? Por un lado, a través del estudio estadístico, porque en el fondo hay varias preguntas dentro de tu intervención, ¿no? En el estudio estadístico que nosotros hemos hecho, sí que claramente hay diferencias entre territorios, eso está claro, ¿no? Cataluña es probablemente el territorio, en el marco cronológico que nosotros estamos analizando, que Cataluña y Canarias son de alguna manera los territorios donde hay más visibilidad del trabajo realizado
por mujeres, ¿no? Frente a otras zonas donde, ¿no? Madrid, que podríamos considerar como una comunidad autónoma, donde claramente hay una cultura arquitectónica brutal, sin embargo, no hay tanta visibilidad en este marco cronológico, ¿no? Posteriormente, probablemente, si lo hiciésemos, puedo intuir que habría más, ¿no? Pero en este marco cronológico en concreto no lo hay tanto, ¿no? Entonces sí que hay diferencias entre territorios, sin duda, pero eso también tiene que ver con el ámbito editorial, ¿eh? El ámbito editorial no es igual de potente en Cataluña que en Aragón. También en Aragón no ha habido escuela de arquitectura hasta el año 2008, con lo cual no hay un ámbito editorial tan fuerte, ¿no? Con tanta tradición como lo pueda haber en otras zonas del país, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a lo que comentabas de la ciudad, etcétera, hay que tener en cuenta que en las escuelas de arquitectura normalmente se estudia historia, y la historia que se estudia no suele ir mucho más allá de los años 70 del siglo XX. Entonces, muchas veces no tienen cabida, no se habla tanto, porque la época histórica en la que se estudia no tiene representación claramente femenina, ¿no? Más allá de algunas pioneras, ¿no? Y también eso no significa que no se puedan hacer reflexiones desde una perspectiva feminista o desde una reflexión de género, que se pueden hacer y muchas, precisamente para poner de manifiesto ese marco, ¿no? Conceptual patriarcal que existe en estos momentos históricos, pero eso tampoco se está haciendo, o sea, porque también se da las clases de historia de la arquitectura de una manera muy tradicional, muy canónica, ¿no? Donde no se hacen reflexiones desde este punto de vista y que también habría que incorporarlo, ¿no? Pero esto también tiene muchas consecuencias, o sea, tiene muchas derivadas, ¿no? Al final, si no tienes docentes mujeres que estén implicadas en los estudios de género, pues es muy poco probable, porque también puede haber, obviamente, docentes hombres que estén interesados en estos temas, y por supuesto que sí, y cada vez los hay más, pero la realidad es que si no tienes profesorado, ya sea varones o mujeres, ¿no? Con una formación desde este punto de vista, pues es complejo que eduquen desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, la mayor parte de los trabajos que se están haciendo, como lo que tú estás comentando, ¿no? De trabajos más recientes, tienen una menor presencia en las escuelas de arquitectura, porque por lo menos en las asignaturas de historia pues se tiende eso, como comento, ¿no? A trabajar, ¿no? O a estudiar momentos históricos anteriores, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una tercera cuestión, y es que, a pesar de que muchos de los trabajos que tenemos en la actualidad, ¿no? De obras tanto de paisaje, de urbanismo como de edificación, de los últimos 20-30 años, hay una participación femenina muy alta, una participación de mujeres muy altas, pero el imaginario colectivo de la sociedad siempre presupone que van a ser varones los que realizan esto, ¿no? Y ese es uno de los estereotipos de género, ¿no? Uno de los prejuicios, ¿no? Que hay que romper, ¿no? Por eso también es importante crear este tipo de mapas, ¿no? De imaginarios, precisamente para crear un nuevo imaginario de la sociedad, ¿no? Y que la sociedad se dé cuenta de que realmente las mujeres arquitectas llevan décadas ejerciendo, y romper un poco, de construir esos estereotipos de géneros que acaban llevando a las mujeres al ámbito, a unos ámbitos profesionales muy concretos, como hemos visto en la estadística del principio, ¿no? Al ámbito de la moda, del mobiliario, de tal, que probablemente son los ámbitos, esto obviamente no lo he estudiado, pero es muy probable que sean ámbitos con una remuneración inferior que al ejercicio tradicional de la profesión, y por lo tanto está directamente relacionado con la brecha salarial. Es decir, que todo está relacionado, no hay nada que sea autónomo y que no, todo está imbricado, y todo forma parte de una maraña, ¿no? En la manera de ejercer, en la manera de enseñar y en el imaginario colectivo, que es necesario pues entender cómo funciona para precisamente deconstruirlo y resignificar el papel, ¿no? De las mujeres y de las arquitectas en la profesión. Gracias. Normalmente se hace siempre mucho hincapié en el fomento de la vocación científica, en este caso me da igual en arquitectura o en otro tipo de carreras del ámbito científico, pero tú sí que has comentado que esa vocación, por lo menos en arquitectura, sí que existe. Sí. Entonces, el hecho de que después muchas de las arquitectas tituladas, por lo que has mostrado con los datos, abandonen el ejercicio de la profesión o lo redirijan hacia ámbitos como el interiorismo y demás, ¿no? ¿Consideras que de alguna manera puede llevar a revertir esa situación de vocaciones? Quiero decir,
esa vocación, ¿es necesario seguir trabajando en la vocación, en fomentar vocaciones en ámbitos como la arquitectura, por ejemplo? ¿O es más importante ahora, habría que priorizar trabajar en el ámbito de la profesionalidad? O sea, aplicar medidas que lo que... Igual no fomentar tantas vocaciones porque parece ser que ya existe una corriente, y aplicar medidas que lo que fomenten es el reconocimiento profesional de esas mujeres. Yo creo que sí, o sea, yo creo que, y además yo este año que he tenido prácticamente, pues eso, no sé, he comentado un 70 o un 80% de mujeres en el aula, pues ya he dicho, madre mía, o sea, entonces yo creo que fomentar la vocación de la arquitectura a las mujeres es algo que se ha hecho durante un tiempo y que ya se ha conseguido. O sea, es un reto que ya se ha conseguido y los datos están ahí y las mujeres, las niñas quieren ser arquitectas. No, probablemente porque hay una parte artística, una parte histórica, ¿no? Porque arquitectura no es una profesión tecnológica al 100%, es que desde su nacimiento, o sea, es que la arquitectura es una profesión interdisciplinar, de su origen, ¿no? Desde Vitruvio, de sus orígenes, tiene una parte técnica que es ligada a la construcción, tiene una parte artística, tiene una parte humanística, ¿no? Ligada con la historia, o sea, es una profesión donde tú estudias, es una carrera que es muy interdisciplinar, porque tiene siempre una formación muy técnica, ¿no? Tú sabes desde cálculo de estructuras, ¿no? Sabes hacer cálculo matricial, pero también sabes historia de la arquitectura y también sabes dibujar, ¿no? Con acuarela, ¿no? Entonces tienes una formación muy interdisciplinar, ¿no? Y quizá esa interdisciplinaridad que tiene la profesión haya hecho que muchas mujeres tengan interés por esos ámbitos ligados pues, a la historia del arte, ¿no? A las humanidades, al artístico, que hace que la carrera les llame, ¿no? La realidad, no sé cuál es la razón, ¿no? O sea, no tengo los estudios hechos, no tengo ningún estudio en ese ámbito, ¿no? Pero sí que es cierto que los datos dicen que ya no, desde la mitad de los años 90 hay paridad en las aulas, o sea, más del 40% de las estudiantes en toda España son mujeres, con lo cual incidir en fomentar la vocación en niñas, obviamente es importante, porque hay que fomentar que las niñas estudien, no vayan a la universidad y se formen, ¿no? Igual que cualquier otra, igual que los niños. Pero yo creo que donde hay que tomar las medidas es en entender cómo funciona la profesión, ¿no? Porque también esto que sucede de que hay brecha salarial, de que hay sesgos en el mundo mediático, de que hay salidas profesionales más masculinizadas y más feminizadas, no es algo que suceda solo en España, es algo que sucede en todo el mundo. Entonces, cuando tú tienes estudios del ámbito anglosajón, ¿no? Cuando tienes estudios de otros países muy diferentes donde sucede lo mismo, o bueno, no exactamente igual, pero donde las líneas son similares, vemos que hay patrones similares, pues entonces hay que plantearse que quizá donde hay que tomar acciones es en cómo está funcionando la profesión, ¿no? Y entender mejor por qué hay abandono, porque las mujeres arquitectas toman determinadas decisiones en un momento determinado, en una edad determinada, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Pero sin duda también hay que generar referentes, ¿no? Y generar referentes, pero desde mi punto de vista, saliendo un poco de esa idea del genio creador, ¿no? Porque si lo que nos queremos encontrar son grandes arquitectas, si en el año 2021 lo que queremos encontrar son grandes arquitectas que hayan dedicado toda su vida a la arquitectura, que tengan una trayectoria profesional brutal, nos vamos a quedar con muy pocos nombres, ¿no? Porque pocas son las arquitectas que por su vida personal, ¿no? Han podido hacer eso. La mayor parte de las mujeres no han podido hacer eso. O no trabajan así, o no les interesa, ¿no? No sabemos cuáles son las razones, ¿no? Pero sí que me parece que es más interesante romper esa idea del genio creador, el arquitecto, ¿no? Mitificado, ¿no? Porque en el fondo es un concepto que desde un punto de vista teórico es muy masculino, ¿no? Y sobre eso se ha escrito muchísimo, ¿no? Y poner más el foco sobre qué aportación positiva, diferencial, han tenido las mujeres ejerciendo la profesión, ¿no? Qué temas han criticado, qué temas han puesto en cuestión, qué nuevas áreas del ámbito profesional han abierto, porque eso también es algo muy interesante, ¿no? En nuestro país hay muchos ámbitos profesionales que hoy en día reconocemos como algo normal, como pueda ser el paisajismo, que nos parece como algo habitual para cualquier arquitecto o arquitecta poder dedicarse al paisajismo, cuando quizá en los años 40 y 50 era algo que los arquitectos no hacían. Y que, sin embargo, muchas mujeres que empezaron a trabajar en los años 70 y 80 encontraron ahí un nicho laboral muy importante, porque los varones arquitectos no querían meterse en ese trabajo por alguna razón, ¿no? Porque les resultaba más sencillo dedicarse a la edificación, por ejemplo, ¿no? Y que, sin embargo, hoy en día pues tenemos nombres de paisajistas muy relevantes, ¿no? Entonces, sí creo que es más interesante
fomentar esa iniciativa creativa, ¿no?, que muchas mujeres en los años 80 y 90 han abierto, nuevos caminos profesionales, críticas a la manera de hacer, que seguir, ¿no?, peleándose con la idea de la gran arquitecta, porque entonces nos vamos a quedar con... No vamos a realmente, a mi juicio, a tener una visión más global de lo que están las mujeres aportando a la profesión, ¿no? Respecto a eso que decías de la gráfica que has mostrado de las edades en las que dejan de ejercer más, creo que era a partir de los 34 años ponías, ¿no? Sí. ¿Lo habéis comparado con otras profesiones que sean de la misma tipología, que sean autónomas, que tal? Porque claro, obviamente hay, claro, lo que te intuye sobre todo es pues sobre la edad que a lo mejor empiezan más a ser madres, que es un tipo de, es lo que dices tú, que es muy vulnerable, para ver si en la arquitectura es diferente o si igual a otras ingenierías es diferente, porque ingenierías trabajan más en empresas, pero a otras abogacía a lo mejor o... A ver, estos datos son de la Unión Europea, o sea, estos datos no son solo de España, estos datos son globales, ¿no? Son de los informes que realiza el Consejo de Arquitectos Europeo, ¿no? O sea, que esto es la realidad de toda la Unión Europea, no solamente de España, ¿no? Pero sí que es cierto que que yo creo que sí, o sea, no hay estudios específicos sobre esto que comentas, pero yo creo que es algo que habría que hacer. O sea, yo creo, desde mi punto de vista y también desde mi propia experiencia personal, ya que hablo, digamos, tengo una opinión informada, no tengo un estudio fundamentado, ¿no? Esto simplemente es una opinión informada. Yo sí que creo que la precariedad que hay en la estructura laboral de la arquitectura influye en esto, ¿no? Influye de una manera decisiva, ¿no? Porque al final, si no tienes grandes empresas de arquitectura, que es algo que sucede en España se trabaja mucho en pequeñas empresas, en pymes, de manera autónoma, pues esa estructura laboral es mucho más frágil, ¿no? Y al final, dentro de esa fragilidad, pues las mujeres acaban siendo más vulnerables, ¿no? Y en otros países hay grandes estudios de arquitectura, ¿no? De 30, de 50 personas. Eso en España hay muy poquitos. La mayoría pues son de 7, 8 personas, 5 o 6, no sé. Obviamente hay de tamaño medio, más pequeños, hay mucho autónomo, pero lo hemos visto en esta gráfica que he puesto por aquí, ¿no? Porque esta gráfica que he puesto por aquí, esta sí que es de España, ¿eh? Este es un dato del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España. Entonces vemos como la mayor parte de los arquitectos y arquitectas son autónomos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que claramente hay una relación entre estructura laboral y la estructura laboral dominante en la profesión, cosa que no pasa en la ingeniería, ¿no? Porque Inés Sánchez de Maradiaga, por ejemplo, ha hecho varios estudios comparados con la ingeniería y la arquitectura. Ya tuvo un proyecto que se llama un proyecto Trigger, que no sé si lo conocerás, que lo desarrolló hace pues igual 5 o 6 años, donde precisamente lo que hacía era una comparativa entre ingeniería y arquitectura. Y ahí sí que se veía que las ingenieras, aunque eran un número mucho menor de ingenieras estudiando la profesión, sí que luego tenían un progreso nacional mucho más igualitaria que sus colegas varones, ¿no? Sin embargo, en la arquitectura no sucede eso. Hay muchas más mujeres estudiando la profesión con esa paridad en las aulas, sin embargo, luego en el desarrollo profesional la caída, digamos, ¿no?, a trabajos más precarios, ¿no?, peor pagados, ¿no?, y abandono de mujeres es mucho mayor. Y ahí probablemente está directamente relacionado con la estructura laboral de las diferentes profesiones. Gracias. No sé, desde el punto de vista, o sea, seguramente habrá razones estructurales que probablemente pues atañen a... Su solución atañe pues a medidas legislativas del entorno laboral, etcétera, de la estructura económica del país, pero a nivel municipal yo sí que veo que sí que se puede hacer cosas para potenciar el papel de las mujeres en la arquitectura. O sea, yo miro, por ejemplo, en Zaragoza Vivienda, y las compañeras prácticamente son todas mujeres con las que trabajamos en Zaragoza Vivienda. Tú mostrabas un gráfico en el que en el ámbito de la vivienda social había una gran paridad de todos los microámbitos que has mostrado, pues en vivienda social había una gran paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Eso quiere decir, yo creo que cuando la mujer también siente que el objetivo de su trabajo tiene un fin muy claro, pues a lo mejor no sé si es que hay más mujeres dedicadas a eso o hay una motivación superior, no lo sé, pero pasa también en otras profesiones, ¿no? Y luego, viendo un poco también un poco la historia, ¿no? Al final el que se cargó al CIAM
la que se lo cargó fue Jane Jacobs, ¿no? O sea, entonces estamos viviendo también un momento en el que esa arquitectura surgida de abajo, de hacer lugar, de urbanismo táctico, de participación ciudadana, etcétera, está teniendo cada vez, que ya nació a finales de los 60, pero ahora está teniendo un nuevo renacer, y en muchos proyectos europeos pues aparece, ¿no? Yo creo que eso va a jugar a favor también de cambiar la estructura patriarcal de los grandes proyectos arquitectónicos, y no sé si se equilibrará, pero sí que veo que hay un horizonte favorable, ¿no? A esa arquitectura más feminista, ¿no? O sea, o sea, yo creo que ese es el gran triunfo de la crítica. O sea, uno de los... O sea, con esta imagen que he mostrado al principio, que quizá he ido muy rápido al explicar esto, ¿no? Precisamente de lo que me refería a eso, ¿no? O sea, la entrada de las mujeres a la profesión ha puesto en crisis o ha criticado las maneras de hacer, de ejercer, ¿no? De los hasta el momento profesionales, que en su mayoría eran varones, ¿no? Entonces, claro, las críticas feministas al entorno construido, o lo que aquí denominamos el urbanismo de género, es algo que comienza en los años 70, impulsado por Jane Jacobs con su texto de Muerte y Vida en las grandes ciudades, ¿no? Que ella no se declara en ese libro, no lo llama así, pero vamos, es el libro base para todo lo que va después, ¿no? Y en el fondo lo que estamos viviendo ahora es recogiendo los frutos de toda esa crítica, ¿no? De que llevamos desde los años 70 con muchísimo hincapié en esa crítica, ¿no? También es cierto que en el caso de España la mayor parte de las arquitectas que han trabajado desde el feminismo lo han hecho desde ese campo. Y tenemos grandes arquitectas en España, ¿no? Pues la propia Inés Sánchez de Maradiaga, Zaida Muxi en Barcelona, Elia Gutiérrez Mozo en Alicante, Eva Álvarez en Valencia y muchas otras que están trabajando precisamente desde este ángulo, ¿no? Entonces, en España se caracteriza por ser un país donde las críticas feministas al ámbito urbano han sido muy fuertes, ¿no? Y que cuentan ya con una genealogía y una trayectoria amplia, ¿no? La propia Ana Bofill, que es una arquitecta que empezó también con este discurso, en lo que trajo el discurso anglosajón de la crítica feminista a España, pues ha sido un poco también la líder, ¿no? En este ámbito, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos recogiendo en el ámbito del urbanismo son los frutos de ese trabajo, ¿no? Pero quizá, y eso también es una opinión informada, no tengo datos, ¿no? Quizá el hecho de que esta crítica feminista, ¿no? Basada en la participación ciudadana, en la inclusión de todo el vecindario, ¿no? Varones y mujeres en la toma de decisiones, quizá eso es diferente a lo que yo estoy complementando aquí, ¿no? No es lo mismo el reconocimiento mediático, ¿no? que la crítica feminista. Son dos ámbitos de trabajo relacionados, porque obviamente los dos son posicionamientos feministas, pero sus objetivos son distintos, de alguna manera. Bueno, no, tampoco es que sus objetivos sean distintos. Los dos luchan por la inclusión de la mujer, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno es desde la arquitecta, ¿no? Como su objeto histórico, y el otro es teniendo en cuenta todas las personas, la inclusión de todas las personas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que tienen que ver con la ciudad, ¿no? Entonces ahí son cosas distintas, pero yo creo que sí que estamos viviendo una época en la que estamos recogiendo frutos de trabajo de décadas de muchísimas arquitectas, ¿no? Y también dentro de este trabajo más histórico que yo estoy llevando, ¿no? Que yo llevo en marcha, forma parte de reconocer eso, o sea, de poner en valor que esa nueva mirada a la ciudad la han hecho las mujeres, ¿no? Y que no pensar que esto es algo que ha venido así como por ciencia infusa, ¿no? Sino que realmente esas críticas al urbanismo moderno, ¿no? Que empezó Jane Jacobs y que al final son intentar hacer de la arquitectura y del diseño urbano algo inclusivo para todas las personas. Este es un discurso principalmente feminista, femenino, o sea, que viene de mujeres arquitectas, urbanistas, críticas, ¿no? Entonces, lo que yo hago, que es Historia de las Mujeres, en el fondo lo que haría sería poner el foco en reconocer esa autoría y ese discurso como algo que viene precisamente de estas mujeres, ¿no? Que han visto problemas y críticas a la manera de hacer patriarcal, ¿no? Más masculina, que dominaba de alguna manera hasta los años 70, ¿no? Pero como son como dos, dentro de lo que sería el ámbito de la investigación, ¿no? Son como dos ámbitos de trabajo obviamente relacionados, pero con dos focos diferentes. No sé si he contestado la pregunta. ¿Sí, no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, simplemente quería daros las gracias por venir hoy y sobre todo darle las gracias a Lucía
por presentarnos este proyecto y, como he dicho antes, que es una investigación muy necesaria y que es una forma de generar un nuevo conocimiento que ponga en valor el papel de las mujeres en todas las disciplinas y, en este caso, particularmente en la cultura arquitectónica. Así que gracias a todos y especialmente gracias a Lucía por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación y gracias a los que habéis venido hoy a escucharla.